Muy buenas noches, equipo Líderes de Éxito. Eh, Gracias y muy atentamente les damos la bienvenida a esta noche de salud, donde lo que estamos viendo es el diferente enfoque de expertos y profesionales de la salud, como hoy tenemos me honra presentar a una persona con un prestigio excepcional, con una historia muy limpia de sus habilidades y capacidades de investigar, que fue una de las primeras personas que rápidamente al mostrar la información se dedicó a investigar él solo y nos sorprendió con las deducciones que tiene. Hoy en la noche tenemos el honor al químico Marcelo, que es de Río Bravo, Tamaulipas, donde se dan grandes personalidades y estamos a la orden para escucharte, Marcelo. Muy bien. Vamos pues, déjame. Muy bien, entonces ahí me escuchan ahora sí que clarito, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues bueno, bienvenidos. Mi nombre es Marcelo Rosales y es un placer para mí estar aquí esta tarde con ustedes compartiéndoles tal vez algo de lo que a mí me ha llamado mucho la atención. En la historia de mi vida, yo creo que han sido 3 ocasiones en las que me he involucrado con este tipo de suplementos. Soy una persona que me gusta mucho hacer ejercicio, de cuidarme, eh, estar viendo qué puedo hacer para que mi organismo siga funcionando mejor, etcétera. Sin embargo, debo de decirte que cuando Santos me presentó estos suplementos, estos productos de Sankey, realmente hubo algo que realmente me hizo clic. Y ese algo que me hizo clic es algo que te quiero platicar el día de hoy, porque yo sé que así como a mí me sorprendió, casi estoy seguro que te va a sorprender a ti también. Muy bien. Mi nombre es Marcelo Rosales García. Tengo la formación de químico clínico biólogo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo una maestría en análisis clínicos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y tuve la fortuna de hacer una especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio en el Instituto de Hematopatología. Esto te lo comento no para vangloriarme de los estudios que he hecho, sino que en base a todos estos estudios que he tenido, es que sé cuando me presentan algo, que me pongo a investigar algo, sé realmente si tiene un fundamento científico o no. Y es eso precisamente lo que me ha servido a mí para poder decidir con quién o con qué suplemento realmente me puedo yo involucrar o no me puedo involucrar. Y te debo de comentar que con estos productos me involucré precisamente porque conozco un poco de todo esto, pero a la vez sé los beneficios que pueden llegar a generar nuestro organismo. Y bueno, en la mayoría del mundo, como tú bien sabes, yo recuerdo hace algunos años, yo recuerdo que decíamos que había enfermedades de los adultos y había enfermedades de los niños o de los jóvenes. Ahorita realmente estamos teniendo una gran problemática y esa problemática es de que todas las enfermedades que veíamos de los adultos las estamos viendo ahora en los jóvenes. Si tú quieres, por los estilos de vida y todo lo que le quieras poner acerca de la alimentación, sedentarismo y todo eso. Pero ahorita tenemos jóvenes que están sufriendo de enfermedades del corazón, una gran cantidad de diabetes, no tengo que mencionártelo, tú lo sabes muy bien, que somos un país diabético. Hay una gran cantidad de diabéticos. Sobrepeso y obesidad, ¿qué te puedo decir? Hay una gran cantidad. Somos líderes, quisiéramos ser líderes en otras cosas, pero lo cierto es de que hay una gran cantidad de personas que sufren de insomnio. Y es muy frecuente que nosotros en el laboratorio veamos que llegan a analizarse problemas de la tiroides porque tienen insomnio. Y mucha gente sufre de insomnio y por eso están tomando muchas cosas para tratar de dormir. Mucha depresión también tenemos y definitivamente, y esto creo que lo he dicho muchas veces, cuando alguien tiene salud intestinal, casi tienes el mediodía completo. Casi tienes mediodía que ya le hiciste. Pero si sufres de gastritis, colitis, estreñimiento, todo el día va a estar un poco complicado y por muchas razones. Entonces,
son problemas que tenemos actualmente y definitivamente que esto me lleva a que la esperanza de vida en nuestro país sea aproximadamente para el 2020 unos 78, 79 años en el caso de las mujeres y unos 74 años para los hombres. Esto definitivamente, con todo lo que se ha tratado de hacer para mejorar la calidad de vida, seguramente para el año 2050 tendremos una expectativa de vida de 83 años para las mujeres y de 80 años para los hombres. Sin embargo, estas, como tú bien lo ves, son tendencias. No puedo yo asegurar. Por lo tanto, si yo quisiera realmente asegurar, realmente una longevidad saludable, pues ¿a dónde voy a voltear a ver? Y aquí te quiero presentar que ciertamente nosotros vamos a aprender de los mejores. Y como podrás ver aquí en esta imagen, un grave problema es el síndrome metabólico. Y eso está asociado a obesidad visceral, hipertensión, incremento de colesterol, de triglicéridos y muchas otras cosas. Y obviamente eso te lleva a que la persona tenga un envejecimiento prematuro. ¿Y cuántas veces no has dicho tú, oye, él representa mayor edad de la que tiene? Y cada vez es más frecuente y es muy común que digamos, esta persona se ve de mayor edad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir envejecimiento prematuro. Quiere decir que hay algo que está haciendo que sufra una oxidación tremenda y que eso lo lleva a tener un envejecimiento prematuro. ¿A qué lo lleva eso? A tener enfermedades crónico-degenerativas que a final de cuentas disminuyan la probabilidad de llegar a una vida de 80, 85 años. Por lo tanto, si yo sé que Estados Unidos es muy bueno para muchas cosas, pero tiene un 34% de obesidad. México, 29.5%. Y a final de cuentas, no puedo yo voltear a ver a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque todos estos tienen mucha obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Yo tengo que voltear a ver a quién lo hace bien, a quien lo está haciendo bien y a lo que tiene años haciéndolo bien. Y ese precisamente es Japón, porque Japón tiene el menor porcentaje de obesidad en el mundo. Y no nada más eso, o sea, no nada más ser delgado, sino que aparte tienen menos enfermedades crónico-degenerativas, tienen menos diabetes, tienen menos hipertensión, etcétera. Entonces, vamos a copiar, pero vamos a copiar lo bueno. Y lo bueno está precisamente en Japón. Y tú bien sabes que Japón hace las cosas bien. Comúnmente decimos son cuadrados. Pues sí, precisamente por eso son lo que son. Entonces, Japón es el país más sano y más longevo del mundo. Y tiene ahorita, no de aquí al 2050, no, ahorita tiene una edad promedio de 89 años. No sé de los que estamos aquí, salvo mi papá que tiene 82, ¿verdad? Y que se ve muy bien, pero la expectativa en México no es esa. Entonces, el envejecimiento es un proceso normal y natural. Todos vamos a envejecer, pero ¿quién no quisiera llegar a envejecer con calidad? Es un proceso que no podemos parar. Es un proceso que no se va a revertir. Se puede detener, sí. Pero al final de cuentas, lo interesante aquí es que nosotros tengamos un envejecimiento y lleguemos a una edad madura, a una edad a una longevidad con calidad de vida y no postrado en una cama. Entonces, no sé, a lo mejor voy a tocar algunos comentarios que si hay algo de lo que yo comento que no queda muy claro, igualmente al final me lo comentan. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que sucede? El envejecimiento está acelerado. Siempre decimos, vives en un estrés y ese estrés que para mucha gente el estrés es decir, no me alcanza el tiempo, no esto, no lo otro, tengo que ir acá, tengo que ir para allá. Sí, pero eso es lo que tú estás viviendo, pero internamente lo que está sucediendo es una gran cantidad de oxidación. Y los mecanismos que tenemos antioxidantes a veces no son suficientes. Y fíjate en un dato interesante. 8 de cada 10 personas mueren en el mundo por enfermedades no transmisibles. Esto quiere decir por infartos, esto quiere decir por obesidad, quiere decir
cáncer, etcétera. Cosas que no se transmiten. Y relacionado con esto, fíjate, 8 de cada 10. Y hay factores que están relacionados como el tabaquismo, como la alimentación fundamental, el sedentarismo y el consumo de alcohol y azúcares, el alto contenido de azúcares. México es un consumidor potente de azúcar. Y estas enfermedades, que son 4, representan, fíjate nada más, el 70% de las muertes en el mundo están relacionadas con enfermedades cardíacas, con diabetes, tumores malignos y accidentes cerebrovasculares. El 70% de las muertes en el mundo. Por lo tanto, si tuviéramos en nuestras manos algo para tratar de disminuir todo esto, ¿tú lo tomarías? Yo estoy seguro que sí, porque al final de cuentas en ocasiones no tenemos para estarnos llevando comida a la casa o al trabajo para comer saludable, en el 100% saludable, pero si tuviéramos algo que puede reducir precisamente todo este tipo de enfermedades, pues definitivamente que yo no dudaría en tomarlo y por eso yo no dudé en estar aquí con ustedes esta tarde. Entonces, ¿cuál es el punto central de esto? Yo considero que son 2 cosas. La primera, que hay una gran cantidad de enfermedades que me llevan a inflamación crónica. Y yo creo que eso de inflamación crónica, yo creo que tú a lo mejor lo has vivido, porque en ocasiones has llevado o te has alimentado de ciertos alimentos que hacen que te inflames a nivel abdominal, el intestino se inflame porque ahí tienes precisamente unas bacterias. Y esas bacterias cuando fermentan esos alimentos que tú tienes, pues pueden generar una inflamación, pero importante. Y esa inflamación te lleva, obviamente, a un daño crónico. Y déjame decirte aquí algo interesante. Aquí a nivel intestinal nosotros tenemos lo que llamamos la microbiota. Esta microbiota es muy importante. De hecho, en una buena cantidad de artículos de inmunología, hay ciertos patrones en varios países, hay ciertos patrones de microbiota. En México hay cierta microbiota. En Japón hay otra microbiota que es total y completamente diferente, como lo es en Estados Unidos y como lo es en Europa. Por lo tanto, una de las cosas importantes es mantener una microbiota adecuada. Y es precisamente uno de los puntos o uno de los pilares donde se centra Sankey, como te voy a platicar un poquito más adelante. Por lo tanto, cuando hay alteración de esa microbiota intestinal, se genera daño a nivel de las mitocondrias. Y aquí no quiero ahondar mucho en las mitocondrias, pero te voy a decir nada más hasta ahorita que las mitocondrias es Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué quiero decir con eso? No estoy hablando de recibos. Estoy hablando de los productores de energía, que nosotros los conocemos como ATP. La energía que nuestras células requieren para poder vivir se genera aquí. Por lo tanto, si yo tengo daño en los organelos que producen energía, pues yo voy a tener que cada vez las células empiezan a morir más y más y más. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a alterar cierto órgano o alterar la microcirculación, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, un punto importante es la inflamación crónica, que está relacionada con muchas enfermedades, como ahorita te voy a platicar. Entonces, este es un problema de la cuestión inflamatoria a gran escala y se genera por varias razones. 1, el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo que nosotros no lo vemos, pero que sí se produce por los rayos del sol, el estrés, pesticidas, alimentación, contaminación, humo de tabaco y muchísimas otras cosas. Pero ese estrés oxidativo, nuestras células deben de ser capaces de mantenerlo a raya. Esto es, si lo pusiéramos en una balanza, debe de estar equilibrado nuestro sistema antioxidante, que en muchas de las ocasiones, y ese es un grave problema, es que no nos alcanza la cantidad de antioxidantes que nosotros tenemos. Por eso yo creo que tú has visto, hay una gran cantidad de suplementos que nos llegan a nuestros correos o en redes sociales que
tienen esa particularidad, que son antioxidantes y mucha gente los consume. Un problema importante, el síndrome metabólico y obesidad. Y ahorita vamos a ver que este síndrome metabólico y obesidad es el centro de una gran cantidad de problemas. Y esto está dado, entre otras cosas, por el alto consumo de azúcar, carbohidratos, grasas saturadas, el sedentarismo, que hace que se acumule gran cantidad de grasa visceral. Por otro lado, un desbalance hormonal y problemas digestivos, el gran consumo de alimentos procesados, alimentos bajos en minerales y un mineral que yo creo que también los he escuchado, que es el magnesio. Bueno, quiero decirte que el magnesio participa en una gran cantidad, no solamente de reacciones químicas, sino en una gran cantidad de reacciones hormonales que se requiere precisamente el magnesio para que esto pueda realmente funcionar de manera adecuada. Y otra cosa importante, el desequilibrio de la flora intestinal, como te mencionaba ahorita. El exceso de azúcar, antibióticos, que mucha gente toma antibióticos y lo que hace es barrer con esa flora intestinal, la deficiencia nutricional, etc. Entonces, esto realmente nos lleva a un grave problema inflamatorio. Entonces, fíjate, por ejemplo, el síndrome metabólico, que te puedo decir que es un estado protrombótico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estado en el cual se pueden llegar a formar muchos coágulos. Y si se forman trombos, pues te puede llevar a un infarto. Y eso está relacionado con síndrome metabólico, por decir, mencionar uno. La inflamación crónica a nivel intestinal, por ejemplo. El tener incrementos de glucosa, de triglicéridos, que disminuya el colesterol bueno, que es el que te protege las arterias, está relacionado con síndrome metabólico. Hipertensión, resistencia a la insulina. Hay una gran cantidad de pacientes ahorita que tienen resistencia a la insulina y que está dado precisamente por obesidad. Y obviamente el tener grasa visceral. Entonces, si tenemos todo esto, vamos a tener todas las posibilidades. Es como si estuvieras en una carrera, ¿verdad? A ver quién llega primero para tener enfermedades neurológicas, diabetes tipo 2, hígado graso no alcohólico, cáncer, derrames, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, si en tus manos, vuelvo a repetirte, tuvieras algo que favorece a que no tengamos síndrome metabólico, definitivamente estoy completamente seguro que lo tomarías, sin equivocarme. Entonces, te comentaba, y aquí solamente me voy a detener en algo. Con el envejecimiento, definitivamente muchas de nuestras funciones van a la baja, muchas de nuestras hormonas. Sin embargo, el organismo es tan capaz que puede realmente llevar armoniosamente nuestro envejecimiento. Sin embargo, el problema está cuando hay una disbiosis. ¿Qué quiere decir disbiosis? Es cuando la flora intestinal está dañada, está alterada. En vez de tener una gran cantidad de bacterias benéficas, tenemos esas bacterias que no son benéficas, que producen mucho gas, que producen muchas toxinas, que a final de cuentas generan una gran cantidad de daño celular, y viene la colitis y viene todo lo que tú conoces de la gastritis y demás. Entonces, cuando tenemos una desregulación de esta flora bacteriana, que creo que sí te lo comenté, 5% de tu peso corporal, 5% son las bacterias a nivel intestinal. Eso hace que se aumente la permeabilidad, esto es que ahora pasen cosas que no deben de pasar a la sangre. Y eso no está bien, porque si las bacterias aquí están generando toxinas, pues van a pasar a la sangre. Viene una desregulación del sistema inmune. Y a lo mejor tú vas a decir, ¿qué tiene que ver el intestino con el sistema inmune? Pues tiene que ver mucho, mucho. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de células de defensa, así como hay muchas bacterias. Y cuando hay una desregulación de esto, las células de nuestra defensa empiezan a secretar, empiezan a desbalancearse y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y empiezan a secretar esto que ves aquí, que es interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, que son marcadores de inflamación. Y definitivamente la proteína C reactiva. A lo que quiero llegar con esto es que todo esto que sucede me lleva a una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica me lleva precisamente a tener las enfermedades crónico-degenerativas que hemos estado ahorita comentando. Y fíjate nada más, esas enfermedades crónico-degenerativas me llevan
son llevadas a cabo por una pérdida en la función mitocondrial. Esas mitocondrias, que son las que se encargan de la producción de energía, esas mitocondrias precisamente se dañan. Y ahorita, actualmente, hay una gran cantidad de estudios que hablan precisamente de la función mitocondrial como el centro de la patogenia, esto es el centro de la causa de una gran cantidad de enfermedades. Y en esas mitocondrias pues, se generan algunos antioxidantes, como ves aquí, otras proteínas que te comentaré más adelante. Por lo tanto, no es nada saludable tener una alteración de la flora bacteriana que nosotros tenemos aquí. Entonces, el doctor Vijit Edeas, que es el director científico de Sankey Mayor, él ha mencionado que el problema del cuerpo es que al tener una vida tan estresante y sedentaria, y al sumar el estrés de las calorías consumidas, la habilidad del cuerpo para autorregularse y manejar el metabolismo disminuye. Esto quiere decir que estamos hechos realmente a la perfección. El problema está en los excesos que nosotros tenemos para nuestro organismo. Y entonces, si con todas estas investigaciones del doctor Vijit Edeas, que son más de 40 años de investigación, si traemos una solución a este problema metabólico, a este síndrome metabólico, pues el cuerpo se puede regenerar y se puede regenerar a sí mismo, porque eso es lo que hace de manera natural y ya no necesita más ayuda y muchas de las enfermedades no estarían en el organismo. Entonces, por eso es muy interesante que estés esta tarde aquí conmigo, con nosotros, para que... Déjame comentarte algo, porque alguien me lo comentó hace unos momentos antes de iniciar, que si yo venía a venderte algo. Yo no vengo a venderte nada, yo vengo a informarte de qué es lo que está ahorita actualmente, qué es lo que hay, qué es lo más nuevo que hay para la salud y la longevidad. No venimos a vender, no vengo ni siquiera. Pero esta es información que posiblemente tú no conozcas. Y te voy a seguir hablando más información de esta, te voy a seguir dando. Entonces, ¿dónde comenzó esto? Todo esto comenzó precisamente en el Japón, donde es uno de los países con mayor esperanza de vida. Hay una isla, la isla de Okinawa, donde habitan la mayor cantidad de centenarios. Y entonces, personas que tienen más de 100 años. Y entonces es ahí donde se centró la investigación para saber qué era lo que estaba pasando, qué era lo que había precisamente en esos centenarios que no había en otros países. Y entonces empezaron a investigar y estas personas en Japón pues tienen actividades físicas todavía después de los 80 años. Aquí, vuelvo a comentar, salvo mi papá que sigue trabajando, que tiene 82, pero hay mucha gente, incluso menor que él, que ya no está trabajando por la imposibilidad que tienen física y mental en cuanto a realizar una actividad. Entonces, en esta isla se estudiaron a estos centenarios por más de 40 años y descubrieron precisamente dónde estaba la razón de su longevidad, dónde estaba la cuestión de esa energía natural abundante que tienen y la baja incidencia de enfermedades crónico-degenerativas que tienen. Y aunque no lo consideres, llegaron a saber que precisamente aquí a nivel intestinal, donde se le conoce ahorita al intestino como el segundo cerebro, y yo creo que te puedo comentar algo que te va a sorprender, como a mí me sorprendió cuando lo supe. Aquí a nivel intestinal, que te digo que es otro cerebro, se produce el 80% de la serotonina que tenemos. 80%. La serotonina es la hormona de la felicidad. Con eso te dejo. Muy bien. Entonces, estas investigaciones llegaron a dilucidar que precisamente es la microbiota, esto es la flora intestinal con cierto tipo de bacterias que son las que fermentan los alimentos y que se producen una gran cantidad de metabolitos específicos. Esas bacterias en el Japón, en estos intestinos de estos centenarios, son muy diferentes a lo que se produce en América y que son fundamentales para una buena salud y longevidad saludable. Por lo tanto,
dieron cuenta de que era precisamente en esas bacterias. Había que reproducir precisamente un intestino japonés de un centenario en unos bioreactores para generar metabolitos de los que te voy a platicar ahorita. Y esos metabolitos, ¿qué son? Es simple y sencillamente, yo le doy nutrientes a las bacterias y las bacterias generan un producto. Y esos productos pueden ser buenos o esos productos pueden ser malos. Por lo tanto, se dieron cuenta de que había que, como te dije hace un momento, había que hacer una similitud de lo que pasaba en los intestinos de estos centenarios, llevarlos a los laboratorios, ponerlos en unos bioreactores y darles alimento a esas bacterias y generar esos metabolitos. Y una vez que tenían esos metabolitos específicos de estos centenarios, dijeron, vamos a brindarlo a la comunidad. Y eso son una de las cosas que te voy a platicar más adelante, que hace precisamente Sankey Mayor con uno de sus productos. Entonces, lo que hicieron, como te comentaba, era ponerlo en unos bioreactores y se generaran unas millones de metabolitos esenciales para el crecimiento, desarrollo, reproducción celular y la calidad celular. Todos estos ingredientes se producen de origen natural para generar esos metabolitos. Te puedo comentar que viene de la cáscara del frijol negro, del cacao, el té verde, el romero, el yuzu, el olivo. Y de todos estos, de agua de mar profunda, para los minerales como el magnesio, pero de todos estos ingredientes se obtienen y se extraen ciertos nutrientes y una vez que son fermentados se producen esos metabolitos que te estoy comentando ahorita, que son benéficos y que te permiten tener una calidad de vida impresionante. Y entonces una vez que los tenían esos metabolitos, pues dijeron, ¿y ahora cómo le hacemos para que lleguen a donde tienen que llegar? Y es donde entra precisamente la nanotecnología. La nanobiotecnología de Sankey Mayor nos ofrece algo que no lo ofrece ninguna otra organización. Y lo que sucede es de que una vez que se tienen esos metabolitos, se van a empaquetar en algo que estás viendo aquí, que son unas nanoesferas. Pero quiero que te fijes en algo. Mira, estas nanoesferas que tú ves aquí, ¿sí? Están rodeadas de esto que ves aquí. Esto que tú estás viendo aquí, nosotros lo conocemos como una membrana celular. Así lo conocemos. Celular. Por lo tanto, ahí es donde están empaquetados. ¿Y para qué se empaquetó ahí? Se empaquetó para que cuando uno lo ingiere, entra a la sangre, necesito que vaya a los sitios específicos. No necesito que se vaya a cualquier otro lado. No necesito que se quede en el estómago y sea degradado por los ácidos gástricos. No, necesito que se protejan los ácidos gástricos, que llegue a nivel intestinal y que pueda ser absorbido, pero que no se quede ahí el 30%, no, que sea absorbido en la totalidad, que sea llevado a la sangre y que vaya precisamente a los lugares donde yo quiero que entre. Y a donde quiero que entre, precisamente, es a esto que tú estás viendo aquí. Fíjate bien, esto que tú ves aquí es una célula. Cualquier célula de nuestro organismo está hecha exactamente igual. Y estas células aquí alrededor, tienen algo como esto, que esto es una membrana celular. Y al interior de cada una de nuestras células, fíjate, tenemos estos organelos que se llaman mitocondrias, que son las que te comenté que producen la energía. Estas mitocondrias también tienen esto que estás viendo aquí. Por lo tanto, si nosotros empaquetamos en las nanoesferas nuestros metabolitos, yo voy a asegurarme de que el tiempo de liberación y el control de la misma en sitios específicos. Esto es, que yo lo voy a poder absorber, va a poder pasar a nivel estomacal, va a llegar al intestino, se va a absorber y va a llegar a las células. Y una vez que llegue a las células, va a poder ingresar por aquí, porque esto que tú ves aquí es lo mismo que esto que ves aquí.
y eso es algo que está patentado. En inglés se le conoce como Advanced Delivery System. Está patentado por Sankey y por lo tanto es un mecanismo que no lo tiene ninguna otra organización. Eso evita la destrucción de ingredientes por oxidación ambiental y los ácidos gástricos, maximiza la absorción, como te comentaba, y no nada más maximiza la absorción, sino que llegue al interior de las células y que llegue también a las mitocondrias, que es precisamente aquí en las mitocondrias donde se va a centrar parte de la acción de estos suplementos. Entonces, resumiendo, la nanología o la nanobiotecnología es de que generamos metabolitos en esos reactores, son encapsulados en estas nanoesferas, estas actúan como protección contra la agresión externa a nivel intestinal y a nivel gástrico del estómago, protege a los metabolitos de los ácidos gástricos, es absorbido a nivel intestinal e ingresa al torrente sanguíneo. Una vez entrando a la sangre, logra como ningún otro mecanismo la penetración de los metabolitos al interior de las células, pero también al interior de las mitocondrias para activar algo que a mí me sorprendió demasiado, que es la expresión de genes, que ahorita te voy a comentar. A eso se le conoce como nutrigenómica, una palabra que a lo mejor para ti suena un poquito rimbombante, nutrigenómica, pero la verdad es que es demasiado interesante. Entonces, te comenté hace un momento que una de las cosas donde nos centramos precisamente con estos suplementos de Sankey es a nivel de la flora intestinal. Pero también otro de los pilares fuertes o de las fortalezas de estos productos es que actúan precisamente a nivel mitocondrial. Estas mitocondrias que tú ves aquí. Estas mitocondrias proveen la energía para el buen funcionamiento y definitivamente un mal funcionamiento de estas mitocondrias va a generar o se relaciona con la resistencia a la insulina. Eso que me lleva a síndrome metabólico. Diabetes tipo 2 generado posiblemente por síndrome metabólico. La obesidad generado por síndrome metabólico. Y entre otras complicaciones. Pero hay algo que tú debes de saber. Y eso es lo que debes de saber es de que 70% de tu peso corporal, 70% de tu peso corporal son mitocondrias. Cada célula tiene alrededor de 500 a 2000 mitocondrias. Entonces, solamente ponte a pensar en algo. Si tú tuvieras, vuelvo a repetirte en tus manos, algo que pudiera mejorar la función mitocondrial, ¿le pensarías? Definitivamente que sí, porque no hay ningún otro producto, no hay competencia para esto, no hay competencia para esto. Por lo tanto, uno de los pilares, como te comento, de los suplementos de Sankey es precisamente mantener la función mitocondrial. Y las mitocondrias que se tengan que morir, que se mueran. Al cabo que se vuelven a regenerar, no duran mucho, se vuelven a regenerar. Y yo tengo siempre mitocondrias nuevas. Entonces, la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas se originan, como ya te comenté, por síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico inició por un daño ¿en dónde? En la mitocondria. Por lo tanto, daño mitocondrial, síndrome metabólico con elevación de glucosa, colesterol, grasa visceral, me lleva a enfermedades crónico-degenerativas, como cuáles, diabetes, Parkinson, Alzheimer, cáncer. Por lo tanto, el rol que está jugando en estos momentos la mitocondria, y por eso te comenté hace un momento que la intención de que estés aquí conmigo esta tarde es que tengas y que recibas información de primera mano de qué es lo que actualmente está sucediendo o qué es lo que realmente se está investigando para mejorar la calidad de vida. Y eso es precisamente algo muy importante a nivel mitocondrial. Pero déjame comentarte algo. Las mitocondrias ciertamente no son eternas, se están regenerando constantemente, pero ahorita que te mencioné que las mitocondrias sufren un mal funcionamiento porque se dañan por estrés oxidativo o lo que sea, déjame decirte una cosa. Cuando esas mitocondrias están saludables, no hay ningún problema. Cuando se tienen que morir, se mueren
que vengan otras nuevas y que sigan produciendo la cantidad de energía suficiente para yo sentirme bien. ¿Cuántas enfermedades no hay que la persona dice sentirse que le falta la energía, que se siente agotado, cansado, que no descansa, un sinfín de cosas? Por lo tanto, una de las cosas que a mí personalmente me llamó mucho la atención es precisamente algo que hacen las enzimas que tiene uno de los suplementos que se llama Velash, que actúa precisamente a nivel mitocondrial. Ahorita te comentaré un poco más, pero es de que actúa a nivel de dos proteínas. Una proteína que estás viendo aquí que se llama PINK y otra que se llama PARC o Parkin. Primero te comento que esta proteína que tú ves aquí, esta es la mitocondria. Cuando hay errores en esta proteína, lo que se genera es Parkinson. Parkinson. Por lo tanto, este suplemento de Velash, que te platicaré más adelante, actúa precisamente a nivel de la proteína PINK y la proteína PARC en este sentido. Una mitocondria saludable, es saludable, se oxida, sufre daños, se tiene que morir. Esto es, se tiene que eliminar por un proceso que se llama mitofagia. Fagos es comer, mitocondria. Sin embargo, cuando la mitocondria está dañada, no se muere. Y entonces se empieza a producir una gran cantidad de radicales oxígeno, una gran cantidad de oxidantes, empieza a generar muy poca energía y aparte no se muere. Por lo tanto, eso no le conviene a la célula, porque al final de cuentas, las funciones celulares van a empezar cada vez a disminuir. Por lo tanto, lo que a mí me llamó mucho la atención es que el Velash precisamente participa en esta proteína que está aquí, PINK y PARC, haciendo o favoreciendo que aquellas células o aquellas mitocondrias que estén dañadas las lleve por esta vía. ¿Para qué? Para que sean eliminadas. Y ahora sí, que vengan nuevas, que no se repliquen las que están dañadas, porque si están dañadas y se replican, ahora voy a tener más mitocondrias dañadas y por consiguiente menor calidad de energía, por consiguiente más estrés oxidativo, más sustancias oxidantes, etc. Por lo tanto, ahí es donde actúa el Velash, una de las funciones que tiene. Entonces, como verás, la mitocondria está jugando un papel muy importante para la energía, la salud y el bienestar en nuestro organismo. Entonces, el Velash, como te comentaba ahorita, pues nos protege a nuestro sistema inmune de varias maneras, incrementa la energía natural indispensable para las células. Una célula que no tenga energía es una célula que va a morir lentamente. Reduce la inflamación crónica porque lo que hace, y algo que quiero explicarte, es de que va a expresar, modula la expresión génica de sustancias que son antiinflamatorias. Nosotros tenemos sistemas que nos permiten antiinflamarnos, esto es, que nos protegen de la inflamación. Sin embargo, en ocasiones, esos sistemas están obstruidos, están de alguna manera, no están funcionales precisamente por el estrés oxidativo, hábitos alimenticios, sedentarismos y muchas otras cosas más. Por lo tanto, el Velash lo que hace es reducir la inflamación crónica, disminuye los efectos del envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque estimula de manera muy importante a todos nuestros sistemas antioxidantes. Hay varios, no quisiera comentarte, llenarte de palabras, pero hay varios mecanismos que nos protegen. Y eso es una de las cosas que hace precisamente el Velash. Disminuye los efectos del envejecimiento prematuro, inhibiendo los procesos de oxidación en el organismo. Y otra cosa muy importante, mejora la microcirculación sanguínea. Déjame comentarte que aquellas personas que son diabéticas sufren de tres cosas particularmente. Sufren de la vista, sufren del riñón o bien sufren por amputaciones. Estos tres mecanismos están relacionados con la microcirculación. Por lo tanto, ¿qué hace Velash? Mejora la microcirculación. No estoy diciendo que va a quitar, pero sí va a proteger en buena manera
porque estos productos que estamos hablando o estos suplementos de los cuales vamos a hablar tienen un respaldo científico muy importante y ahorita te voy a comentar de ello. Por lo tanto, el VELAJ también lo que hace es que modula la expresión génica. Y para que más o menos me explique, imagínate tú que llega el VELAJ, esto que estás viendo aquí es el genoma celular, esto es el DNA, la información genética, como lo quieras llamar, y en esa información genética están todas las recetas, todos los genes para todas mis proteínas. Y entonces lo que hace el VELAJ es de que modula la expresión de genes que son antiinflamatorios, genes que son antioxidantes, y de esa manera me va a proteger. A lo mejor estoy hablando un poquito muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo apremia. Entonces, fíjate, por ejemplo, los suplementos antioxidantes para el hígado graso de causa no alcohólica y a la esteatohepatitis. Esto es grasa en el hígado. Solamente quiero centrarme en lo que veas aquí. Los suplementos antioxidantes podrían proteger potencialmente las estructuras celulares contra el estrés oxidativo y la peroxidación de los lípidos resultantes. Esto es, tener un sistema antioxidante, tener suplementos antioxidantes, ¿son benéficos? Sí, no solamente para una cosa, sino para todos los procesos oxidativos del organismo. Bien, otro de los productos importantes, interesantes, pues todos son importantes, interesantes, pero bueno, te platico acerca del Cronuit. El Cronuit, este es un suplemento muy interesante porque, y a mí me llama mucho la atención, porque reduce la absorción de carbohidratos y de azúcar. ¿Qué tiene que ver esto? Está comprobado que inhibe a uno de los transportadores de glucosa a nivel intestinal. Por lo tanto, yo voy a absorber 20 o 30% menos glucosa a nivel intestinal teniendo precisamente Cronuit. Entonces, imagínate tú, uno de los graves problemas es la gran cantidad de calorías, de carbohidratos, azúcares que comemos. Por lo tanto, si yo tengo algo que impide que se absorba en la totalidad ese 100% y absorbo 70%, estoy de gane, completamente. Reduce el almacenamiento de grasa cuando duermes y esto es precisamente porque ya no vas a tener una buena cantidad de carbohidratos que tengan por fuerza que almacenarse en forma de grasa. Ayuda a eliminar radicales libres e incrementa importantemente la hidratación celular. Esto es cuando las células producen energía, pues también producen un poco de agua y eso les da esa hidratación a nivel celular. Y aquí una de las cosas importantes que tiene el Cronuit son las antocianinas. Y mira, por ejemplo, este es un artículo, ¿sí?, en el cual te quiero comentar la actualización de antocianinas en la obesidad y la diabetes tipo 2, evidencia experimental y perspectivas clínicas. Con el aumento dramático de la prevalencia de obesidad y diabetes mellitus en todo el mundo, la dieta es un factor esencial que afecta el desarrollo y el riesgo de obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Las antocianinas son compuestos polifenólicos naturales que abundan en las frutas, verduras y granos de color oscuro. Eso precisamente es lo que tiene Cronuit. Los estudios epidemiológicos sugieren que un mayor consumo de antocianinas reduce el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Y no nada más reduce el riesgo de diabetes mellitus, sino que estas antocianinas podrían prevenir o revertir las patologías relacionadas con obesidad mellitus 2, incluida la promoción de actividades antioxidantes, antiinflamatorias y mejora la resistencia a la insulina y las acciones hipolipidémicas e hipoglucémicas. Esto es, las antocianinas, ¿funcionan? Claro que funcionan. A un paciente diabético le va a convenir absorber menos cantidad de glucosa, claro, porque eso va a representar que tenga que consumir a lo mejor un poco menos de medicamentos para bajar los niveles de glucosa. Y así hay una gran cantidad de artículos, me puse a revisar algunos. Estos son artículos, como verás, de algunos japoneses. Y
a final de cuentas, las antocianinas, hacen esto, disminuyen precisamente la cantidad de carbohidratos que uno puede absorber a nivel intestinal. Otro de los suplementos importantes es el Hasaki. Yo lo tomé y está muy sabroso. Y este Hasaki lo que tiene es precisamente eso que te comentaba, de que en esos bioreactores donde se hizo una similitud de lo que pasaba en esos intestinos de centenarios, se puso en esos bioreactores, se pusieron las bacterias que están en esos centenarios y, perdón, se pusieron bacterias de esos árboles centenarios porque hay árboles milenarios, perdón, y se dieron cuenta que eran bacterias muy similares a las de los centenarios y entonces empezaron a obtener ese tipo de bacterias para hacer ahora sí la similitud de lo que sucedía a nivel intestinal de estos centenarios, hacerlo en estos bioreactores. Y ahí es donde se producen cerca de, no quisiera decir el número, 500, un poquito más de 500 metabolitos, que son precisamente metabolitos que tienen un gran beneficio para nuestro organismo. Y eso te lo tomas precisamente en este tipo de shake, de malteada, que no quisiera llamarle malteada, ¿verdad? Mejora la absorción de proteínas en un 20%, aumenta la oxidación de la grasa, y proporciona energía a la mitocondria. Está muy sabroso. Y esto lo que te va a hacer es que en vez de que tú consumas probióticos, esto es que consumas bacterias, lo que hace Hasaki es precisamente que lo que va a hacer es que te va a dar ya los metabolitos que formaron las bacterias. Ya no te voy a dar bacterias benéficas, no, te voy a dar precisamente esos metabolitos benéficos ya procesados, en este producto que se llama Hasaki. Y de esa manera, créeme sinceramente, vas a tener una salud intestinal impresionante. Y eso por comentarios de los que estamos consumiendo esto. Y bueno, otro de los productos importantes es el INER 7, que este es básicamente se produce o se extrae de las profundidades del mar y tiene una gran cantidad de concentración de magnesio. Muchas de las fórmulas que tú has consumido de magnesio tienen poco magnesio y más de otras cosas. Aquí aseguramos que la mayor parte de la concentración de estos minerales sea de magnesio y mejora los mecanismos de defensa natural, el pH del cuerpo, que sabrás tú que personas que tienen un pH ácido están más propensas no solamente a cáncer, sino a muchas enfermedades. Entonces, esto es lo que parte de lo que hace el INER 7. Estimula la relajación y la revitalización, porque se ha visto que el magnesio también ayuda a la relajación muscular. Mejora el tránsito intestinal y recuperas minerales esenciales para tu cuerpo. Y todo esto te ayuda precisamente para un balance del sistema hormonal. Todo esto que te acabo de platicar tiene un soporte científico, como te decía, que no lo tiene ninguna otra organización. Son más de 40 años, están los manuales de investigación de cada uno de estos productos, todas las investigaciones que se hicieron, y aparte, en el caso particular del Velach, está en el PLM o en el Vademecum. Déjame decirte que estos libros que tú ves aquí son precisamente los que tienen todos los medicamentos que ya pasaron varios filtros y que está comprobado que funcionan y que no tienen efecto secundario. Por lo tanto, déjame comentarte, algo también me llamó mucho la atención, es de que en estos libros, en el caso del Velach, dice algo en cuanto a su utilidad, dice algo más o menos así. Este Velach, el Velach no dice que funciona, no. Dice, es útil, tampoco dice que puede ser útil, es útil en la prevención del envejecimiento prematuro. Fíjate bien, es útil. O sea, está comprobado que funciona. Por lo tanto, si yo lo quisiera comparar con lo que hay actualmente en el mercado, no voy a tener ningún otro que sea y que tenga todo lo que tiene todos los productos de Sankey de respaldo científico. Entonces, lo más importante que debes de saber es de que no necesitas ser un profesional de la salud para recomendarlos y compartirlos, porque estoy seguro que
en estos momentos ya tienes algo de curiosidad por probarlos, por saber qué es lo que pasa en tu organismo con esto, son 100% naturales y está comprobado que no tienen contraindicaciones. No el hecho de que es que estoy tomando otra cosa y me voy a tomar estos productos, no hay contraindicaciones. Está comprobado. Hay algo que se llama crisis curativa cuando la persona nunca ha tomado nada. Hay gente que nunca toma nada. Y hay algo que se llama crisis curativa, que básicamente es una desintoxicación que va a sufrir el cuerpo. Y algunas personas podrán tener una reacción adversa por unos cuantos días, pero no va a ir más allá de 2, 3, 4 días. Y lo que va a ocurrir es una reacción natural del organismo para la depuración y la desintoxicación a nivel celular y a nivel mitocondrial. Porque tú que me estás escuchando, que no has incluido ningún suplemento como estos, no le has dado nada de beneficio a tus mitocondrias. Por lo tanto, al momento que tú empieces a consumir algo como esto, definitivamente una reacción va a suceder. Pero puede ser dolor de cabeza, erupción en la piel, somnolencia y otras cosas. Pero no pasa de ahí. Y las recomendaciones es que, bueno, tómalo un poco más despacio, llévalo a, no sé, en cantidades más pequeñas, disuélvelo en mayor cantidad de agua, etc. Pero no pasa de ahí. Y bueno, yo creo que, Santos, creo que me extendí algo suficiente. No sé